Bueno, la semana pasada hablé acerca de cómo el amor de Dios pues, se ve reflejado en un hogar. Y hablé acerca de la relación entre un matrimonio y pues cómo esto tenía que ver con la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? Que Pablo decía que bueno, lo que es la iglesia es la novia, Cristo es el novio o el esposo, y bueno, esa relación es como debería de verse la relación de un matrimonio, pues ahora sí que normal. Hoy el énfasis que voy a hacer va a ser con respecto a los hijos, pero aunque ya la semana pasada hablé también un poco de los hijos y no tenemos esclavos, entonces esos ya quedan descartados. Pero el énfasis de ahorita no va a ser en sí de los hijos sanguíneos, sino de pues, los hijos en este caso, de la familia de Dios. Mario usualmente luego nos dice, ¿no?, que no todos somos hijos de Dios. Incluso a veces lo ha dicho aquí, o cuando a veces le ha explicado a gente acerca del bautismo, les dice, ¿no?, que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En el plan de Dios, pues obviamente estaba establecido que la humanidad, ahora sí que la única creación de Dios hecha a su imagen y semejanza, pues reflejara realmente eso que los hacía únicos, pues ahora sí que al resto de la creación. Si me ven a mí, por ejemplo, pueden llegar a decir, no, pues que me parezco a mi papá, ¿no? Porque pues sí me parezco, y más por las cejas, ¿no? Pero obviamente pues más guapo, ¿no? Pero una cosa es, por ejemplo, parecerme en mis rasgos físicos, y otra cosa es que viva el ejemplo que en este caso él ya estableció frente a mí. Muchos a veces vivimos bajo la sombra de eso, ¿no?, de tratar de impresionar a nuestros padres, y a veces la idea que tenemos de nuestros padres hasta incluso es mejor que lo que la gente de alrededor tiene, ¿no?, de nuestros padres. Hasta que no crecemos ya empezamos a ver a veces esos defectos que las demás personas ven, pero pues muchas veces incluso pensamos, no, pues yo no creo que voy a poder superar a mi papá, ¿no?, en estas cosas que él ha establecido, o a mi mamá. Pero pues la idea es no necesariamente tratar de seguir el ejemplo de nuestros papás, porque va a haber ejemplos buenos, va a haber ejemplos malos. En este caso es pues realmente seguir el ejemplo de Dios, que ese pues obviamente es ejemplo bueno y pues es el estándar. Y esto es lo que a final de cuentas nos va a diferenciar pues ahora sí que entre humanos, nos va a diferenciar a unos de otros, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, no conocemos que pues dice que es cristiano y pues nunca ha ido a la iglesia, ¿no? O que dice, no, pues yo sí creo en Dios, pero pues nunca ha querido realmente vivir como un cristiano, no vive como hijo de Dios. Y por otro lado pues va a estar la gente que pues sí está en Cristo, y esos ahora sí que, como dice la Biblia, pues sí son hijos de Dios. Entonces todos podemos en este caso ser creación de Dios, pero no todos realmente somos hijos de Dios, y eso es lo que importa. Nos dice Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Este versículo enseña pues claramente que los que creen en Él, los que creen en Jesús, son los hijos de Dios. Hay que recordar que creer no es de, pues yo creí acá en mi mente, ¿no?, que Dios existe y ya la hice. Creer significa ser fiel, estamos hablando de fidelidad. Entonces los que son fieles a Él son los que tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si le damos la vuelta a este versículo un poco, ¿qué nos diría? Si no estamos siendo guiados por el Espíritu, pues entonces no somos hijos de Dios. Y todo esto es importante porque muchas veces pensamos, pues yo ya creí, ya me arrepentí, ya confesé a Jesús como Señor, ya hasta me bautizaron 2 veces, ¿no?, en la católica y aquí. Ya reafirmé mi relación con Dios en 3 campas y ya me salvé, ¿no?, ya la hice. Pero lo que está demostrando eso es que pues obviamente realmente no le estamos echando ganas a nuestra relación. Lo que demostrará que realmente somos hijos de Dios es que seamos fieles a Él, o como dice este versículo también, que estemos siendo guiados por el Espíritu. Si el fruto que estamos dando no está relacionado con el Espíritu, pues entonces no podemos decir que somos hijos de Dios. Por más que tratemos de autoengañarnos, la gente lo ve, y lo que van a ver es que no somos realmente hijos de Dios. Entonces vamos a entrar ahí un poquito en detalles ahí para ir explicando un poco más esto. Sabemos que en el principio creó Dios a Adán y Eva a su imagen y semejanza.
Y de entre todo lo que Dios creó, Adán y Eva pues fueron especiales. Mientras que el resto de la creación, pues Dios nada más decía, hagas esto y pum, se hacía. Con Adán nos dice la Biblia que lo formó a él de entre la tierra, o sea, fue algo más personal. Nos dice ahí Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y no solo a Adán, a Eva también la hizo de una forma especial, nos dice Génesis 2:21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Toda la creación demuestra la creatividad y el amor de Dios. Pero Adán y Eva fueron, de entre toda esa creación, hechos en amor. Fueron hechos de una manera, pues, un tanto más especial. Y es precisamente por ese amor que les da, y con ese amor que los hace, pues que Dios les tiene que dar esta opción de decidir por ellos mismos. Es lo que, normalmente le decimos el libre albedrío. El amor es algo que se otorga libremente. Si ellos, por ejemplo, no tuvieran opción, pues Adán y Eva no podrían amarlo como Él los estaba amando a ellos. Estarían obligados a amarlo y pues ya. Desafortunadamente, pues sabemos cómo va la historia. En lugar de que amaran a Dios, pues se alejaron de Él. Y la historia de la Biblia nos cuenta una y otra vez cómo Dios está buscando a la humanidad como ese pretendiente que no se raja. Está todo el tiempo tratando de buscar a la humanidad, tener una relación con la humanidad, con esos seres que Él creó especiales de entre toda la creación, pero la humanidad sigue dándole la espalda completamente. Vemos un poquito más adelante en la historia que escoge a Abraham, un gentil, o sea, alguien no judío, ¿no? Un gentil pagano, para establecer una promesa de que algún día pues todo iba a estar mejor, que todo este problema que se introdujo con Adán y Eva va a llegar a su conclusión, las cosas se van a arreglar, Él las va a arreglar, y obviamente el cómo las va a arreglar es por medio pues de los humanos. Nosotros tenemos que participar en esto. La historia de Abraham, por ejemplo, nos enseña que aunque la humanidad sea infiel a Dios una y otra vez, Él se mantiene fiel a pesar de eso, y si Él prometió que todo va a ser corregido, pues así será, o sea, no hay razón para dudar. Abraham, a pesar de sus errores, sabemos que se mantuvo cerca de Dios, y en la Biblia, pues es al único que se le llama amigo de Dios. Entonces imagínense tener ese título, ¿no? el único en toda la Biblia que se le escribe como el amigo de Dios. Y lo vemos en su relación, o sea, incluso cuando Abraham vemos que la riega una y otra vez, de repente suelta sus medias mentiras ahí con respecto a quién es Sara, que es mi hermana, no es mi esposa y demás. Pero aún así él se mantenía cerca de Dios, al punto que incluso cuando Dios quería hacer algo, hablaba con Abraham y le decía, oye, estoy pensando hacer esto. O sea, imagínense esa relación en donde Dios viene y te dice, oye, como que tengo ganas de hacer algo, ¿cómo ves? O sea, así de importante era esto, ¿no? Desafortunadamente, pues no pasaron muchas generaciones después de Abraham y la humanidad pues volvió a abandonar a Dios. Dios les manda a Moisés y restablece esa relación con ellos e incluso los llama hijos. De hecho, la primera vez que Dios le llama hijos a alguien es ahí en Éxodo 4:22, que dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero, como sabemos en la historia, al poco tiempo, pues lo cambiaron por un becerro de oro. Luego les mandó jueces para ayudarlos con sus problemas, para mantener relación con estos descendientes de Abraham, pero otra vez ellos rechazaban a Dios. A veces recibían la ayuda de Dios y después ya lo andaban rechazando otra vez. Les manda profetas para seguir con esa comunicación con ellos, pero matan y rechazan a muchos de estos profetas. Rechazan a Dios como rey y establecen a un rey humano para que pues fueran como las demás naciones. Y lo que vamos viendo en la Biblia es que Dios es rechazado una y otra vez. Y este pretendiente, como digo, así que como en expresión ahí, en metáfora, pues ahora sí que lo mandaron ni siquiera a la friend zone, lo están mandando por un tubo. Y Dios pues llega al punto que dice, bueno, pues entonces me callo, o sea, ya no persigo esto. Entre toda esta historia,
si leemos lo que es el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios constantemente les está preguntando, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que estoy haciendo en medio de ellos? ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar esta congregación malvada que murmura contra mí? Porque Israel se la pasaba quejándose de Dios. ¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte? ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Le dice incluso a Israel en una ocasión. Y aquí estoy citando versículos desde el Éxodo hasta Jeremías, nada más para que vean cuánto abarca de la Biblia. Básicamente todo el Antiguo Testamento. Ese era el problema, o sea, Dios se la pasaba diciéndoles, ¿hasta cuándo? O sea, yo quiero una relación con ustedes me están diciendo que sí, y a la mera me están cambiando por otra cosa. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta situación? Y cuando Dios calla por fin, es interesante ver cómo la situación cambia. En palabras ahí del profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. O sea, Dios se calla y ahora sí ya, ¿no? ¿Hasta cuándo, Dios? Pues ya te estamos hablando. Y es como esa muchacha, ¿no? A la que estás ahí pretendiendo y se la pasa diciéndote que no, y el día que te vas, ya de repente ya te extraña, ¿no? ¿Por qué ya no me has hablado? Y así está aquí la situación con Israel. Como en la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo se alejó tanto del padre que de pronto se da cuenta que está en problemas y el padre no está a la vista y es el que puede solucionar el problema. En esta situación vemos que Israel se lamenta porque la presencia de Dios ya no está con ellos. ¿Y qué debían hacer? Pues lo mismo que el hijo pródigo, tenían que regresar a Dios, volver al Padre. Y no es sorpresa que pues de pronto vuelve a aparecer un profeta y lo primero que predica es arrepentimiento. Ahí en Mateo 3, 1 y 2, ya no está cambiando esto. Ay, creo que se le acabó la pila. O se trabó. Ahí está, Mateo 3, 1 y 2. Ya cambió, ¿va? Ya. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer palabra que se registra de Juan el Bautista, arrepiéntanse. ¿Y a quién le está hablando? Al pueblo de Dios. No le está hablando a gente fuera. Es como si llegara aquí, llegara Juan el Bautista y nos empieza a predicar a nosotros que somos una iglesia, arrepiéntanse en lugar de a la gente de allá afuera. O sea, así de grave está la situación, que están peor los de aquí que los de afuera. ¿Cómo vas a cambiar el mundo si los de aquí adentro todavía no han arreglado la situación en sus vidas? ¿Hasta cuándo, Dios? Preguntaba Habacuc, ¿no? Ya cuando Dios se cayó, ¿hasta cuándo nos vas a salvar? Ay, estoy gritando violencia y no llegas, no salvas. Y Dios manda la respuesta con el profeta Juan. Y la respuesta básicamente es, pues sí, efectivamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a arrepentir y van a regresar a mí? Me la pasé por años diciéndoles ¿hasta cuándo? Y el día que desaparezco ahora sí preguntan ustedes. Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues arrepiéntanse. Como en la parábola del hijo pródigo, el padre está esperando, pero pasaron alrededor de 400 años entre lo que es Malaquías, que es el último libro que tenemos en la Biblia, hasta Juan el Bautista. Como 400 años pasaron de que el hijo no volvió. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues se hace humano, porque pues, si los hijos no vienen, pues el padre tiene que ir a ver. Él es el que tiene que ir a buscar. Y entonces Dios se hace humano y va en búsqueda del hijo. Nos dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos tan perdidos que ni siquiera podíamos regresar a Dios. Dios tuvo que venir a buscarnos a nosotros. Y es durante su ministerio que Jesús nos enseña pues, cómo volver a ser hijos de Dios. En una conversación ahí con Nicodemo, que era un fariseo, Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo en la familia de Dios para dejar de ser creación, como dice Mario, y ahora sí ser un hijo de Dios. Siguiendo la analogía de la parábola del hijo pródigo, el padre revistió al hijo pródigo como un hijo de él, aun cuando el hijo quería, pues aunque sea, ser un trabajador de su papá, ser un esclavo. Pablo utiliza incluso esta analogía de la vestimenta, cuando habla acerca de que estamos siendo adoptados a la familia de Dios. Ahí en Gálatas 3, 26 y 27 nos dice que todos nosotros somos hijos de Dios mediante
la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Pues Pablo nos lo aclara en lugares como este, también como en Romanos 6, ¿no? Cuando nos dice que el que es bautizado está siendo crucificado junto con Cristo, pero más que eso, está siendo resucitado también junto con Él. Y como vimos la semana pasada, pues no hay mayor expresión de amor que Cristo muriendo por la iglesia. El sacrificio que hizo Cristo es lo que hace posible que seamos hijos de Dios nuevamente. Somos hijos hechos en amor. Aun cuando estábamos ya bien perdidos, Él decide revestirnos no de esclavos, sino de hijos. Y no de cualquier hijo, nos está revistiendo de Cristo. Nos está revistiendo de Él. La manera en que fuimos creados al principio, a su imagen y semejanza, es lo que está siendo restaurado cuando estamos siendo bautizados. Vuelve a parecerte a mí. Y entonces déjate visto de mí, para que te parezcas. De entre toda la creación que está sufriendo, gimiendo como dolores de parto, como dice Pablo ahí en Romanos 8, nuevamente somos nosotros los que recibimos una atención especial y nos forma en una nueva creación. Nos dice ahí 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido, ¿qué? Hechas nuevas. Y como somos nuevas criaturas, debemos vivir como nuevas criaturas. No podemos decir ser hijos de Dios y vivir como el diablo. Algunos hasta dejan al diablo corto. Fuimos hechos en amor y fuimos hechos para amar. Nos dice Jesús que los dos principales mandamientos son que amar a Dios y amar al prójimo. El apóstol Juan expande un poco esta idea más adelante en sus cartas cuando nos dice ahí en 1 Juan 4:20, si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La característica principal de un hijo de Dios pues obviamente va a ser amar a los demás hijos de Dios. Esta familia de Dios, lo que es la iglesia, debe ser una familia que viva en armonía. Nuestras familias sanguíneas, nuestras familias carnales no las escogimos, así que nos tocó nacer en la que nos tocó nacer. Si fue buena familia o no fue buena familia, pues ni modo, pero eso fue lo que nos tocó. No tuvimos voto ahí. Pero sí decidimos pertenecer a la familia de Dios. En esta familia nosotros decidimos si queremos ser parte de esa familia o no. Debemos comportarnos de la manera que el Padre espera que nos comportemos. En lugar de traer tal vez los problemas familiares sanguíneos a la familia de Dios, como enemistades y pleitos, celos, enojos, rivalidades, divisiones, envidias, chismes y bueno, lo demás que se nos ocurra, deberíamos más bien llevar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio de la familia cristiana a nuestros hogares. Debería ser al revés. Muchas veces jalamos los problemas para acá en lugar de llevar la solución para allá. Así como el hijo pródigo no estuvo a salvo hasta que llegó al hogar de su padre, pues nosotros, si queremos ser salvos en el día de la resurrección, pues debemos de estar en el hogar del Padre, y ese hogar es la iglesia. Debemos amar al Padre y obviamente tenemos que amar al resto de la familia, al resto de los cristianos. No amar a uno pues va a significar que no amas tampoco al otro, como nos dice ahí Juan. Y hay gente que dice tener una relación con Dios en su casa, ¿no? Pero no quieren saber nada de la iglesia. Pero siguiendo la analogía de lo que está diciendo aquí Juan, o lo que vimos la semana pasada con lo que estaba diciendo Pablo ahí en Efesios, no podemos decir que amamos a Cristo si odiamos a la novia, que es la iglesia. Creer que podemos vivir con esa separación es hacer pues a Dios a nuestra imagen, hacerlo a nuestra semejanza, hacerlo a nuestro gusto, y eso se llama idolatría. Eso es cometer el mismo error que Israel, pero en lugar de un becerro de oro, ahora el ídolo eres tú. En lugar de estar hechos en amor y para amar, estamos haciendo, ahora sí que de Dios, un Dios de favoritismo. Y el favorito pues soy yo, ¿no? Porque yo soy el que está haciendo a ese Dios a mi semejanza. Y esto es precisamente lo opuesto a ser un hijo de Dios. Jesús estableció el ejemplo a seguir. Cuando la gente nos ve, a cada uno de nosotros, ven que somos hijos de Dios,
¿Realmente ven que fuimos hechos en amor y que fuimos hechos para amar? ¿Ven que los estamos amando a ellos? ¿Ven que somos semejantes a la imagen del Padre? ¿O el bautismo que tuvimos fue pues simplemente un remojón para nosotros y realmente pues no hemos nacido de nuevo?